Mira, Marina, dijiste ahorita que nos encontramos en otro espacio y decías y en otro programa y ya no alcancé a decirte y con el pretexto de un nuevo libro que nos hace llegar el machismo invisible. Marina Castañeda, psicoterapeuta, ella es autora de un libro, ya les habíamos dicho, La experiencia homosexual, el machismo invisible, y el libro será presentado el próximo jueves, pasado mañana, ¿verdad? 30 de mayo a las 7:30 en la Casa LAM. Pero, Marina, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con nosotros. ¿Por qué ahora, por qué en este momento un libro sobre el machismo? Por varias razones, Fati. Buenos días. Buenos días. Porque muchas personas hemos venido notando desde hace años que las mujeres han cambiado mucho y la condición de las mujeres ha cambiado mucho en las últimas décadas. Las mujeres están cada vez mejor preparadas, están participando más en el mercado laboral, controlan su propia reproducción, etcétera. Pero muchas personas hemos notado que los hombres no han cambiado al mismo ritmo y que de alguna manera se han quedado rezagados. Esto es algo que escuchamos mucho en la consulta, en fin, en la charla, que los hombres les falta alcanzar a las mujeres en muchas áreas. Por una parte. Por otra parte, desde que se dio el cambio de régimen aquí en México, nos hemos dado cuenta que la transición democrática requerirá cambios sociales y culturales muy importantes. Por ejemplo, si nosotros queremos alcanzar o cultivar la responsabilidad personal, la conciencia cívica, si queremos cultivar la aceptación del debate y la crítica, la rendición de cuentas, que son todos pilares de la democracia, entonces tenemos que cambiar. Porque el machismo impide todas estas cosas. El machismo impide la responsabilidad personal y cívica, impide la aceptación de la crítica. ¿Cómo se manifiesta esto, Marina? No comprendo. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo el machismo puede permear todas estas áreas? Es muy interesante ver cómo nuestros personajes públicos en muchas ocasiones tienen conductas propiamente machistas. Por ejemplo, al rechazar cuestionamientos o críticas, al despreciar a los opositores, a los que no estén de acuerdo, a sentirse con derecho a tener siempre la razón y a imponer su voluntad, no más porque yo lo digo, ¿no? Y por otra parte, los hombres están muy acostumbrados a que se les escuche, que se les tome en cuenta, que se les tenga una consideración muy especial. Y todo esto dificulta el debate democrático, porque entonces no hay diálogo. Si yo siempre tengo la razón, y debo tener la razón, y merezco tener la razón, pues ¿por qué voy a preocuparme por escuchar los demás puntos de vista? De toda esa gente que yo considero inferior, o que sus opiniones no me interesan. Entonces yo creo que sí vemos en nuestras costumbres políticas muchas huellas del machismo. Por supuesto, no estoy hablando del machismo visible, del machismo evidente, flagrante, que suele traducirse en actos físicos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un machismo invisible que se da cuando, bueno, por lo menos en cierta clase social, política, intelectual, los hombres ya no le pegan sistemáticamente a las mujeres, ya no golpean a las mujeres, ya no las encierran, ya no les prohíben estudiar o trabajar. Bueno, algunas. Con reservas, claro. ¿Verdad? Pero estoy hablando más bien de ese machismo invisible que es de orden psicológico, mucho más sutil, que está inscrito en nuestros patrones de comunicación, de relación. Y esto es lo que hoy urge cambiar. Yo estoy convencida que no tendremos en México una transición democrática mientras persista el machismo. Y este machismo que leíamos hace unos minutos nos incluye a nosotras, las mujeres también. Por supuesto. Ahora regresamos. Marina Castañeda, en vivo en nuestro programa.
Marina, ¿por qué hablas del machismo invisible si pareciera que es bien visible? Pareciera. ¿Y por qué mencionas en una parte del libro, está en la contraportada? O sea, cualquiera que vea este texto en la contraportada, lo compra. En una sociedad machista, todo el mundo es machista, incluyendo a las mujeres. Por supuesto. A ver, ¿qué papel jugamos las mujeres en este machismo? Bueno, si quieres, empezamos por qué invisible. Por donde quieras. Vamos a agarrar desde ahí. ¿Por qué invisible? Bueno, en primer lugar, por lo que decíamos hace un momento acerca de un machismo más psicológico, más sutil que el flagrante, evidente, clásico, tradicional, donde los hombres le pegan a las mujeres, etcétera, ¿no? Por otra parte, el machismo es invisible porque está muy arraigado en las costumbres, y entonces eso hace que nadie lo cuestione. Por ejemplo, en nuestra sociedad, los hombres están acostumbrados prácticamente desde su nacimiento a ser atendidos por mujeres. Los acostumbra la misma mamá. Por supuesto. Entonces, desde que nacen, son atendidos por la mamá, la nana si la hay, la sirvienta si la hay, las hermanas, y luego tías. Cuando crecen, bueno, las tías, la abuela, etcétera. Y luego cuando crecen un poquito, ya los toman en mano las novias, la esposa, sí. Luego las hijas, y las sirvientas ahí siguen, si es que las hay. Y entonces los hombres están acostumbrados a que sus deseos se cumplan de inmediato, como por arte de magia. Un hombre dice, por ejemplo, ¿qué calor hace aquí? Y puedes estar segura que de inmediato habrá una mujer que va a brincar a ofrecerle una limonada. O abrirle las ventanas, abrirle la ventana, preguntarle, ¿no? Preocuparse, ¿qué le pasa, no? ¿Cómo te pongo más cómodo para que te sientas bien? ¿No? Ahora, todo esto, ha de ser maravilloso, no sé. Todo esto ha de ser maravilloso, pero lo importante es notar que es muy diferente que del trato que se le da a las mujeres. Las niñas no son atendidas, son cuidadas. Se le puede decir a un niño que cuide a su hermana. Nunca se le va a decir que la atienda. Ay, nunca se me había ocurrido. Pero es una diferencia. Es una diferencia increíble. Eso es muy fuerte. Sí. Mientras que a las niñas se les dice, atiende a tu hermano. Y nunca se les va a decir, cuida a tu hermano. A menos que sea un bebé, ¿no? Entonces, a las niñas se les cuida, sí es cierto. Claro, como pequeños seres indefensos que son, ¿no? Sí, pero no se les mima de la misma manera, ¿no? Entonces, vemos un trato diferencial, una diferencia muy importante desde muy temprano. Y todo el mundo está tan acostumbrado a ello que ya no lo cuestionamos. Entonces, por eso también el machismo invisible. Luego, el machismo es invisible porque se considera natural por toda una serie de ideas pseudocientíficas que tenemos acerca de la naturaleza, entre comillas, intrínseca de hombres y mujeres. Entonces, se considera natural que los hombres sean agresivos, promiscuos, celosos, etcétera, etcétera, parranderos. ¿Perdón? Controladores, exigentes, impacientes, malhumorados, etcétera, etcétera. Todo esto se considera natural, mientras que se considera natural que las mujeres sean maternales, tiernas, sentimentales, todos esos clichés que tenemos acerca de la naturaleza masculina y femenina, y todo esto es totalmente falso, por supuesto. Persisten estos clichés, Marina, a pesar de los movimientos fuertísimos, femeninos y feministas. Ese es precisamente el problema, y por eso el machismo invisible, porque estos clichés subsisten, siguen muy, muy vigentes. Por ejemplo, y aún en las mujeres. Sí. ¿Por qué consideramos de antemano que los hombres sean incapaces de cuidar a un bebé? Es ridículo. Tú los invalidas, no sabes. Por supuesto, nosotros las mujeres los estamos invalidando y declarándolos incompetentes en tantas áreas de la vida. Incompetentes o exentos de responsabilidad. Las dos cosas van juntas, ¿no?
Los hombres son incapaces de cuidar a los niños, no saben cómo, no saben comunicarse, no saben hablar, no saben escuchar. Bueno, ¿qué es todo esto? Es ridículo. Por supuesto que los hombres saben hablar y escuchar y cuidar a bebés, ¿cómo no? Y lo sabemos porque en otros países, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, hay cada vez más padres solteros. Como sabemos que las tasas de divorcio están en constante aumento, hay cada vez más padres que buscan activamente la custodia de sus hijos. No es que les caigan los hijos porque la mamá abandonó a sus hijos, no, ellos buscan. Y en Estados Unidos hay un gran número, varios cientos de miles de hombres que están criando solos a sus hijos por decisión propia, por iniciativa propia. Y los estudios que ha habido sobre todo esto nos muestra que son igualmente capaces que las mujeres de cambiarle los pañales al bebé, de llevarlo al pediatra, de ocuparse de su alimentación y llevarlo a la escuela, e ir a las reuniones de padres, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Entonces ya es hora de estar invalidando a los hombres, de declararlos incapaces de todas las cosas que tengan que ver con la relación humana, ¿no? Y también, por supuesto, de dejar de declarar incompetentes a las mujeres, que tampoco tiene ningún sustento en la realidad al decir que las mujeres son incapaces de cambiar un fusible. Es ridículo. O una llanta. Son estereotipos. Y hay más razones para el porqué invisible. Pero vamos a ir a corte comercial, Marina, pero entonces el machismo a raíz de los movimientos feministas y femeninos de las mujeres se camuflajea, se transforma, se mimetiza de acuerdo a los colores del momento, pero no desaparece. Exactamente. Pues puede haber un regreso vengador, ¿eh? Qué susto, mejor vamos a comerciales. A ver, Marina, seguimos aquí con este asunto. ¿Cómo es? ¿Se ha mimetizado? Sí, se ha mimetizado, se ha transformado. Tú me dijiste fuera de micrófonos, Patricia se ha modernizado. Sí, ese es el gran problema y por eso también podemos decir que se trata de un machismo invisible, porque se ha adaptado a las nuevas formas, se ha adaptado aparentemente al hecho de que las mujeres trabajen, estudien, etcétera. Pero en las costumbres de la vida cotidiana sigue permeando todas las relaciones íntimas de pareja, de familia, todas las relaciones sociales. Entonces, por eso también podemos hablar de un machismo invisible. Y también porque solemos pensar en el machismo como un atributo personal. ¿Cómo? Decimos que tal o tal fulano es muy macho, es muy machista, y creemos que es un rasgo personal. Yo comencé a sospechar que se como trataba... la excepción que confirma la regla, y la realidad es que todos somos. Hay muchos. Sí, todos, incluyo a las mujeres, por supuesto. No lo fueran, que no fuera mal. Yo comencé a sospechar que estaba pasando algo chistoso cuando a través de mis años de consulta escuché tantas veces a mujeres decirme que, por ejemplo, su marido era muy especial. Y acto seguido me describían a un hombre prepotente, exigente, impaciente, controlador, malhumorado. Y yo entonces pensaba, bueno, ¿será posible que todas estas mujeres estén casadas con el mismo hombre? ¿Qué está pasando? Claro, es un bárbaro. ¿Es posible que todos estos hombres tan especiales, muy especiales, sean absolutamente idénticos? Ay, ¿O habrán ido todos a una escuela especial donde se les enseña cómo ser machistas? Porque son todos iguales. Hay una escuela mexicana, ¿no? Me imagino. Pues yo creo que la escuela mexicana de machismo. El machismo es oriental y... Es oriental, sí, muy lejano. Sí, pero a nosotros... Es mexicano y guatemalteco. Sí, pero a nosotros nos pertenece el orgullo nacional de haber exportado el término. Claro. Al lenguaje internacional. O sea, en inglés se dice macho. En francés se dice macho. Eso sí nos corresponde a nosotros. La gran contribución a la palabra cultura universal, ¿no? Pero ¿qué descubriste? Estos hombres eran controladores. ¿Y estas mujeres cómo son? Porque